una emisora afiliada a la primera cadena radial de Colombia, Caracol Radio. Más compañía. NotiSalud. Noticiero de la salud. La mejor manera de actualizarse en un campo donde los adelantos de la ciencia son continuos y las entidades innovan constantemente. Temas de actualidad, contactos día a día, a través de un manejo periodístico serio y ameno. NotiSalud, en Caracol Yopal. NotiSalud. Son las 11 de la mañana, 7 minutos. Es un placer saludarlos aquí en Caracol Radio a esta hora de la mañana, con la dirección de Marta Sánchez, quien dirige, como siempre, de lunes a viernes, este espacio de la salud. 11 de la mañana, 7 minutos. El viernes pasado habló Marta Sánchez con Israel Muñoz. Él es entrenador en comunicación y desenvolvimiento público. Pronto estará aquí en nuestra ciudad de Yopal para hablarnos y para enseñarnos a hablar en público. Hablar con propiedad es tan importante, esto, sobre todo en esto del mundo de las comunicaciones, y por supuesto también para el desenvolvimiento personal, con asesoría y con gran experiencia que tiene el señor Israel Muñoz en pedagogía, comunicación, publicidad, esto de consumo masivo. Israel Muñoz ha desarrollado una carrera en el país que le ha permitido implementar sus programas de entrenamiento con resultados muy exitosos, asesorando además a importantes empresas en Colombia y en el mundo, destacadas empresas. Por ello vamos a saludarlo, él está en la capital del país, lo saludamos, hacemos una pausita, escuchamos unos breves mensajes comerciales y continuaremos para aprender hoy cómo hablar en público con la asesoría de don Israel Muñoz. El profe, muy amablemente le llaman el profe Irra, ¿cierto? Don Israel, buenos días, bienvenido a Caracol Radio. Buenos días, José Patricio, y buenos días a todos los oyentes de Radio Caracol Yopal. Así es. Mis mismos alumnos que en el tiempo me empezaron a llamar el profe Isra, y hoy agradezco la oportunidad que ustedes me dan para poder también compartir un poco del trabajo y de lo que es el mundo de la oratoria con todos los radioyentes. Así es, estoy viendo pues una extensa reseña en el mundo de la experiencia suya, justamente trabajando con la oratoria, entrenando, enseñando, en fin, de todo esto vamos a hablar, pero eso será después de unos breves mensajes, porque hable con propiedad, que además hablar bien entre las personas, sostener una comunicación, sabernos desenvolver incluso con altas personalidades, incluso cuando uno está hablando de temas laborales, esto es bien importante y saludable además, ¿cierto? Es verdad, José Patricio, si nosotros tuviéramos en cuenta la dimensión que representa hablar en público, yo creo que tomaríamos medidas al respecto. Por lo regular, cuando durante estos 7 años como tal formando con el programa Hable con Propiedad, cuando llegan personas a la escuela, llegan porque realmente presentan una necesidad, una urgencia. Porque, por ejemplo, tienen una presentación en pocos días o porque necesitan conseguir un empleo y saben lo importante que es mejorar la comunicación, o porque básicamente están a puertas de perder una oportunidad por tener falencia en su comunicación. Entonces, una característica es que la mayoría de las personas que me han llegado en los últimos años han llegado realmente en un estado de urgencia. Sin embargo, yo siempre digo, ¿qué pasaría si nosotros previéramos esa situación y desde antes tomáramos cartas sobre el asunto y nos formáramos, teniendo en cuenta esa gran necesidad que tenemos como seres humanos? Sí, mira que estoy pues viendo parte de los textos que hemos tenido al frente en la pantalla para ampliar ese tema, y leemos, por ejemplo, que muchos de nosotros, y quizá nos ha pasado, hemos tenido la oportunidad al menos una vez en la vida de hablar frente a un público, y seguramente la experiencia de sentirnos en el ojo del huracán, pues no nos han dejado muy gratos recuerdos, que digamos, por distintas circunstancias, ¿cierto? Así es. Muchas veces la vida nos lleva a estos contextos, a esos grandes retos, y no contamos con esas herramientas. Sin embargo, también hay personas que pasan por la vida sin ni siquiera tener dicha oportunidad. No en vano, si nos ponemos nosotros a analizar, y si los radioyentes analizan también esto que les voy a decir, no todo el mundo ocupa actualmente puestos de liderazgo, o no todo el mundo se sube cómodamente a un escenario, lo que demuestra que comunicar bien o hablar con propiedad bien es una habilidad que no todas las personas poseen. Pero yo como profesor puedo dar testimonio y fe, porque lo he vivido y lo he visto,
que sí se puede lograr, o sea que todos podemos como tal, con un trabajo metódico, llegar a escenarios, al escenario que queramos. Don Israel, pero ¿por qué se produce ese miedo escénico? ¿Cuáles son las causas? Porque es que uno generalmente sube a un escenario y quisiera más bien terminar rápido su texto o lo que esté haciendo y como salir corriendo de ese mismo escenario y desaparecer. José Patricio, las causas son diversas, incluso he escrito varios artículos que hablan al respecto, invito a los oyentes a buscarlos, ahorita los direcciono a donde lo pueden leerlo. Sin embargo, voy a enumerar algunas causas para que los que estén escuchando miren a ver con cuáles de todas se identifican. Una de las primeras causas del miedo escénico, del temor escénico, es simplemente que es nuevo, es una novedad para muchas personas hablar en público, es algo que por lo cual no nos preparan desde niños, tampoco en la escuela y lamentablemente no siempre nos preparan en la universidad. Entonces el factor novedad es un factor que influye en el miedo escénico, porque básicamente el ser humano responde con temor hacia lo que no conoce. Eso es una frase que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esa es una de las cosas, simplemente la novedad. Otra de las causas que produce el miedo escénico, por lo regular, son experiencias previas negativas. Voy a explicarme. Por ejemplo, llegan a mi escuela personas que me dicen, profe Isra, tengo miedo de hablar en público, y cuando empezamos a profundizar nos damos cuenta que en la infancia o en la adolescencia tuvieron una pésima experiencia al hablar en público, por ejemplo, que sufrieron de bullying, por ejemplo, que les fue muy mal en una presentación y no recibieron el apoyo de sus compañeros y tampoco, lamentablemente, muchas veces de sus profesores, ¿sí? O, por ejemplo, personas, si llego a profundizar incluso mucho más, personas que desde niños no se les dejó comunicar o tuvieron problemas, digamos, con sus padres o se sintieron cohibidos desde niños, etcétera, etcétera. Entonces, realmente a veces los traumas o las experiencias negativas pasadas influyen también en el miedo escénico. Y por último, otra causa como tal es del miedo, de lo que produce el miedo escénico también, son a veces los paradigmas que nosotros construimos respecto a los demás. Entonces, ejemplo, cuando yo me paro frente a un escenario pensando consciente o inconscientemente que mi público me está juzgando, que me están evaluando, que tengo que hacerlo bien para ganar una posición, etcétera, etcétera, son factores mentales que van a repercutir tarde o temprano en mi desenvolvimiento y en la comodidad como yo lo haga, ¿sí? Aquí puse 4 ejemplos, pero no, hay muchas más razones que podemos ir explorando poco a poco. Sí, ¿cómo hablar en público? ¿Y qué aspectos mentales intervienen cuando una persona habla en público? Bueno, qué buena pregunta la que estás haciendo, José Patricio, porque parte de mi enfoque como persona que me dedico al campo de la comunicación humana es el enfoque mental. ¿Por qué lo digo? Muchas personas que llegan a un curso de oratoria quieren mejorar su voz, entonces quieren que los entrenen para mejorar el tono de la voz, para aprender a más, y eso es necesario y es válido. Sin embargo, todo problema en la comunicación humana radica, y ese es mi enfoque, en aspectos mentales, radica en la mente. Para responder la pregunta, hay varios aspectos mentales que influyen en que a una persona se le dificulte hablar en público. Voy a enumerar algunos, por ejemplo. Me gustaría que los radioyentes tomaran nota y escucharan atentamente para que, así como se los dije antes, miren a ver con cuál se sienten identificados. Entonces, por ejemplo, un aspecto mental es, tengo problemas de concentración mental. Tengo problemas para focalizar mi mente. Entonces, cuando tenemos problemas de concentración mental, por la causa que sea, por ejemplo, se nos dificulta a quitar la mente, damos cabida a diálogos internos negativos, y es por eso que muchas veces nosotros tenemos los lapsus verbales o nos trabamos al hablar en público, o a veces no encontramos la palabra adecuada, o incluso tenemos respuestas físicas negativas como malestar estomacal, se nos aumenta la presión, empezamos a sudar, se nos cierra la garganta, se nos acelera la respiración. Pero si vamos al foco del asunto, es básicamente que tenemos problemas para quitar nuestra mente y tenemos problemas de concentración mental. ¿Qué opinas al respecto, José Patricio? Y mire que además, porque nuestros oyentes bachilleres y universitarios nos están mandando una inquietud como esta, por ejemplo, dicen que ellos durante, digamos, el entrenamiento, la organización de la exposición en casa,
o en el mismo o en la biblioteca les va súper bien y está lista, Sí. pero que el día de la exposición les pasa de todo y producto de ello, pues la Sí. calificación, nada, les va mal. Es producto de que los está seguramente, digamos, el miedo les hace esta mala jugada. Sí, señor, porque es que realmente hay un puente, hay un gran bache, hay un gran espacio entre preparar una presentación y el momento en sí de presentarla, porque es que en el momento en sí de presentarla nosotros nos enfrentamos a un fenómeno que es el fenómeno de la exposición a los seres humanos. No hay ningún ser humano que tenga mucha cancha en los escenarios del cual no se sienta completamente cómodo, por ejemplo, frente al ojo del huracán o frente a sentirse observado. O sea, la mayoría nos sentimos incómodos, en otras palabras. Entonces, realmente sí hay un bache muy grande, por eso es que nosotros tenemos que entrenarnos también para tener las herramientas para enfrentar un público en vivo. No solamente basta con preparar de forma cognoscitiva o estructurar mentalmente una presentación. También nosotros requerimos otra preparación que tiene que ver también con la preparación mental, como por ejemplo, les voy a mencionar, por ejemplo, tenemos que tener preparación respecto a concentración mental. ¿Qué significa? La capacidad que yo tenga para lo mismo que preparé perfectamente, poderlo verbalizar o poderlo decir de la misma manera. O, por ejemplo, la capacidad también que yo tenga para sentirme seguro de mí mismo y pararme frente a un escenario. Ese es otro entrenamiento que se nos olvida, porque, señores oyentes y José Patricio, ¿quién nos entrena en la vida o quién nos enseña en la vida a ser personas más seguras, sabes? ¿Quién nos da ese entrenamiento en la sociedad? Nosotros mismos y Entonces, ayudándonos. Exactamente, así es. Entonces, sin embargo, por ejemplo, la seguridad personal, la autoconfianza, la tranquilidad interior, la calma emocional, la salud mental y la salud emocional son factores interiores que sí o sí intervienen en el momento de hablar en público. Si yo tengo algún ruido en mi interior, si yo tengo algún problema en cuanto a mi seguridad personal, en cuanto a mi propia valoración, entre otras cosas, sí voy a tener problemas en el momento de hablar en público. Pues bueno, estamos hablando con el señor Israel Muñoz, entrenador en comunicación y desenvolvimiento público, enseñándonos sobre cómo hablar en público. Tengo dos inquietudes. Cuando nos pasan estas cosas, como están escribiendo acá nuestros escuchas bachilleres y universitarios, algunos, surgen dos preguntas. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que podrían pasar al hablar en público y cómo se puede superar este miedo escénico? Muy bien, entonces, para responder la primera pregunta, errores más frecuentes al hablar en público. Primer error, y lo voy a asociar con lo que ya mencioné. Primer error es creer que la presentación es simplemente preparar el contenido. Eso es un error también gravísimo, porque como se lo menciono, hay una gran diferencia en preparar algo desde el plano mental a exponerlo, verbalizarlo y comunicarlo con la voz, comunicarlo con el cuerpo y comunicarlo con otros recursos. Entonces, yo les recomiendo a las personas que me están escuchando, cuando vayan a realizar una presentación, no solamente la estructuren bien en cuanto al contenido, tómense el tiempo, por ejemplo, para grabarse, para escucharse, para preparar también de forma corporal y de forma vocal su presentación. No solamente lo hagan de forma teórica, ¿sí? Segundo, otro error frecuente de las personas al hablar en público radica también en bueno, eso está muy relacionado con el tema de estructuración mental, que nosotros, por ejemplo, divagamos en las ideas. Entonces, nosotros comenzamos a hablar en público, ¿verdad? Y por el factor que sea, perdemos el hilo y hacemos que los demás pierdan el hilo también. Entonces, hay un error frecuente al hablar en público y lo he observado mucho en la práctica e incluso en las grandes esferas, que comienzan hilando un tema y terminan desviándose. Entonces, cuando eso ocurre, tanto el público se pierde como el orador también se pierde y se pierde la gran oportunidad para dejar el mensaje clave o lo que realmente nosotros queremos transmitir. Otro error, tercer error al hablar en público, no tener en cuenta a los demás. ¿Qué significa eso?
Esto es muy amplio, le digo a los universitarios que nos están escuchando, le digo a los profesionales jóvenes o a las personas que tienen algún tipo de injerencia pública, que también nos están escuchando, a los profesores, a todo el mundo. Es un error no tener en cuenta a las otras personas, porque cuando nosotros tenemos en cuenta a las otras personas, primero, adaptamos nuestro contenido para que sea entendible por estas personas. Segundo, siempre estaremos atentos de compartir la información con las otras personas y de tener una cercanía con el público, lo que me lleva a mí a trabajar por direccionar mi mirada, direccionar mi cuerpo, tener contacto visual con la mayor parte, sino con todos los asistentes. ¿Cuántas personas no hay, por ejemplo, estimados oyentes, que hablan en público y hablan con mirada perdida, como si miraran al infinito y más allá, o lo que llaman una cuarta pared, y no miran a nadie a los ojos por simple temor? ¿O cuántas personas, por ejemplo, no hay que simplemente van a hablar en público y le hablan siempre a la misma persona o a 2 o 3 personas que están adelante del auditorio? ¿Sí? Entonces, un error frecuente también al hablar en público es no tener en cuenta a todo el público, tanto en temas de contenido como en temas de forma también. Pues qué tema tan interesante hoy con Israel Muñoz. Otro cliente, don Israel, otra persona relacionada con la academia, y dice que él le va muy bien en la preparatoria de las exposiciones y todo perfecto, y no le da miedo en el escenario. Lo que pasa es que dice no tiene pues mucha claridad en la presentación, es decir, como si tuviese problemas de dicción. Esto va en el ramo de la oratoria, también encaja y es supremamente importante, ¿cierto? Así es. El caso de la persona que nos expone su problemática, podríamos decir que es menos crónico, es menos grave. Ahí lo que necesitaríamos básicamente es hacer un entrenamiento de corrección fonética, hacer un entrenamiento de técnica vocal, básicamente, en palabras castizas, hacer un trabajo de dicción y vocalización si es que se le dificulta pronunciar ciertas palabras correctamente. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, habría que analizar. Sin embargo, mi camino y mi experiencia me ha llevado siempre a observar la profundidad de las cosas. Hay personas que llegan y me dicen, profesor, yo necesito mejorar mi dicción. Pero cuando profundizamos nos damos cuenta que es más que mejorar la dicción o la claridad de las palabras, que sin saberlo o sin darse cuenta están generando un bloqueo que básicamente lo que hace es que empiecen a sufrir de tensión, se llama tensión de los músculos de la palabra. Entonces la boca no se les abra bien y obviamente empiezan a arrastrar palabras y los demás no los escuchan. Digamos, si profundizamos podría pasar ese tipo de cosas. No estoy diciendo que en todos los casos sea igual. En otra clase de personas es simplemente hacer una corrección fonética, es orientar el programa de entrenamiento al objetivo de enseñarles a ellos unas técnicas de fonética, de fonoarticulación, se llama ese contenido, y por ejemplo en Hable con Propiedad también lo hacemos. Perfecto, pues muy agradable, don Israel, escucharlo hoy. Lo tendremos aquí mismo en Caracol Radio en 8 días, ¿cierto? Así es. La idea, el objetivo de hoy era hablar un poco sobre los aspectos mentales que influyen en la comunicación, errores frecuentes, como hablar de ese tipo de generalidades y tener en cuenta el enfoque de la comunicación humana a través del trabajo mental. Sin embargo, lo que queremos también es que cada viernes nosotros podamos dar más tips y enseñarle un poco más a las personas sobre el amplio camino de la comunicación humana. El próximo viernes, el tema que queremos nosotros tratar es la comunicación no verbal, es el manejo del cuerpo. Son todos esos elementos que nos permiten proyectar seguridad a través del trabajo adecuado del cuerpo y la voz humana. Entonces, el próximo viernes, radioyentes, por favor, muy, muy atentos porque estaremos tocando estos temas. Pues si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos en las redes sociales, en las redes de Caracol Radio, y de esa manera para el próximo viernes iremos contestando una por una todas sus preguntas, así como lo hicimos hoy con las personas que preguntaron. Señor Israel Muñoz, entrenador en comunicación y desenvolvimiento público, gracias por acompañarnos en Noti Salud. Será en 8 días que nos volvamos a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, José Patricio. Estaremos pendientes y les mando un gran saludo y les deseo un feliz día a todos los radioyentes. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. A todos nuestros oyentes, gracias. Un feliz fin de semana.